Los estudiantes Omar Chavarriaga y John Mario Torres de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el curso Contaminación y Cambio Climático, presentaremos una visión sobre el problema, cómo se genera y cómo se está afrontando. Para ello, solo nos referiremos a uno de los varios factores que son responsables del cambio climático. Antes de iniciar, queremos resaltar el papel fundamental que cumplen las matemáticas en el estudio del cambio climático. Estas dan un soporte científico a los datos y estudios y nos permiten identificar patrones, tendencias, crear modelos matemáticos de los fenómenos estudiados y para la toma de decisiones, lo cual se da a partir del soporte de la estadística en la recolección, organización y presentación de los datos de las diferentes investigaciones y las bases de datos. Las matemáticas, pues, juegan un papel fundamental y contribuyen con todas las áreas de la ciencia involucradas en el estudio del problema, desde la biología, pasando por la sociología, la economía, la química, la física, etc. Iniciaremos con la definición de lo que es el cambio climático. Esta definición pasa por reconocer que son los factores atmosféricos los que predominan al hablar del clima, pero hay otros factores que intervienen, entre ellos la litosfera, que es la superficie terrestre, la hidrosfera, conformada por los océanos, mares y ríos, la criosfera, los cielos y superficies con hielo y nieve, y la biosfera, que son los seres vivos. Si se altera alguno o varios de estos factores, se produce un desequilibrio en el intercambio de materia y energía, y esto es lo que se conoce como cambio climático. Una definición alterna sería que el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra, que se puede dar por causas naturales y recientemente por la acción del hombre. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas humanas. Las causas naturales como la actividad volcánica y los incendios forestales no causados por la acción del hombre actualmente son de un impacto menor que los que el hombre propicia por su actividad. El efecto invernadero. El efecto invernadero es producido por causas naturales y es necesario para que haya vida en nuestro planeta. La radiación que llega a la Tierra proveniente del Sol en parte es rechazada por la atmósfera. La parte que llega a la superficie terrestre es absorbida en una parte y el resto reflejada de nuevo de acuerdo con el medio, sea tierra, agua, hielo o vegetación. Esta energía denominada radiación infrarroja es absorbida y reflejada de nuevo hacia la Tierra por la atmósfera, configurándose así el efecto invernadero. Debido a este fenómeno es que la temperatura media de la Tierra es de 15 grados centígrados y no de menos 18 grados centígrados, que sería de no existir el efecto invernadero. Existen una serie de gases que conforman la atmósfera y que contribuyen al efecto invernadero, siendo responsables de la temperatura media de la Tierra: el CO2, el ozono, el vapor de agua, el nitrógeno y el oxígeno. Solo cuando alguno de ellos aumente de forma no natural, se incrementa el efecto invernadero y por tanto la temperatura de la Tierra aumenta, con los efectos negativos de todos conocidos. Ahí miramos en la diapositiva cómo ha sido la variación del clima a lo largo de 20.000 años en la Tierra. Efectos nocivos como el deshielo de los glaciares y las cumbres montañosas con el aumento del nivel del mar, el incremento de los fenómenos climáticos extremos como los huracanes, las inundaciones, la sequía, las alteraciones de los ciclos de las estaciones y por tanto efectos negativos sobre las cosechas, los hábitats y las fuentes hídricas. El principal de los gases de efecto invernadero emitido a la atmósfera por el hombre es el dióxido de carbono o CO2, que resulta como consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Desde la revolución industrial de finales del siglo XIX, el CO2 se ha incrementado en la Tierra en un 34%. Otros gases de efecto invernadero son el metano y el óxido nitroso. También se introducen en la atmósfera otros gases que no existían,
los clorofluorocarbonados y compuestos perfluorados presentes en la fabricación de neveras y en aerosoles. De acuerdo con los estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el cambio climático, los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y por ende del cambio climático son la producción de metano por la ganadería, la emisión de gases de los vehículos, la tala de bosques y las emisiones de gases de las termoeléctricas y la industria. Hace ya varias décadas que se habla de cambio climático y efecto invernadero. En la actualidad, su existencia es aceptada casi por unanimidad, aunque aún persisten voces que hablan de cambio climático normal o estacionario. Los efectos del cambio climático pueden ser severos y exigen preparación por parte de la sociedad en su conjunto para mitigar o revertir sus efectos, lo cual es mucho más difícil y en algunos casos imposible. Algunos de los efectos del cambio climático que se están produciendo o se espera son aumento en el nivel del mar, pérdida de glaciares y de cielo de las grandes montañas, afectando las reservas de agua dulce, cambios en los ciclos de las estaciones, desaparición de especies de animales y plantas y descontrol del ciclo vital en algunos animales, la pérdida de bosques y áreas cultivables y el agotamiento de las fuentes hídricas potables. Saludos, soy John Mario Torres Cano, estudiante de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me corresponde la segunda parte del video que inicia el compañero Omar Chavarriaga sobre contaminación y cambio climático. Esto es lo que tengo para decirles. Con relación a las emisiones de gases en las termoeléctricas, se tiene que en la actualidad existen varios tipos de ellas en el mundo. Termoeléctricas convencionales, de acuerdo con el combustible que utilizan. Las que utilizan fuel oil, las que utilizan gas natural, las mixtas, las cuales utilizan biomasa o madera, y las que utilizan carbón, que son las más baratas de construir teniendo en cuenta el precio por megavatio instalado. Pero paradójicamente a estos son las más contaminantes y productoras de gases de efecto invernadero. El término convencionales sirve para diferenciarlas de otras centrales térmicas como son las nucleares. Las centrales termoeléctricas que utilizan como combustible el carbón, primero convierten este en un polvo fino, el cual es inyectado con vapor a altísima temperatura a la cámara de combustión. Esta a su vez calienta el agua contenida en una caldera y al convertir el agua en gas, este gas mueve las turbinas para generar la energía. Los desechos de la combustión del carbón para generar calor son en parte liberados al medio ambiente por medio de altas chimeneas, las cuales dispersan esta contaminación en el medio. Los gases liberados son óxidos de azufre. De ellos el principal es el dióxido de azufre o el famoso SO2. También óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono o CO y el dióxido de carbono o CO2. Con una alta concentración de polvos finos que pueden contener metales pesados, los cuales van a la atmósfera, y también los residuos sólidos que son almacenados para su disposición final. En la actualidad existen unas 7.500 centrales termoeléctricas en el mundo, las cuales son empleadas para producir energía, y de ellas más de la mitad está en Europa y Asia. Los principales consumidores de carbón en el mundo son China, Estados Unidos y los países más industrializados. A pesar de que existen otras formas de generar energía, las termoeléctricas siguen siendo las preferidas en muchas partes del mundo debido a que el carbón es el material combustible más abundante y esto lo hace más barato. Las regulaciones en materia de filtros y procedimientos no mejoran su imagen de industria contaminante. Según la Agencia Internacional de la Energía o la famosa AIE, la producción de electricidad a partir del carbón alcanzó los 9.613 teravatios por hora o teravatios hora en 2013, lo que representa un 41.1% de la electricidad global producida. El protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Ellos son dióxido de carbono o CO2, gas metano, CH4 y óxido nitroso. Y los otros tres son gases industriales
fluorados, en los cuales son hidrofluorocarburos, perdón, sí, hidrofluorocarburos, o los famosos HFC, perfluorocarbonos, PFC y hexafluoruro de azufre, en un porcentaje aproximado de al menos un 5% dentro del periodo que va entre 2008 a 2012. Este dato tomado de Wikipedia. El protocolo fue firmado en 1997, pero dicho protocolo no entró en vigor sino hasta 2005, y hasta el momento van 187 estados que ratifican el protocolo. Estados Unidos es el mayor productor de gases de efecto invernadero, no ratificó el protocolo antes mencionado, lo mismo que algunos países industrializados. El objetivo principal del protocolo de Kioto es disminuir el cambio climático antropogénico, cuya base es el incremento forzado del efecto invernadero. De acuerdo a las cifras de la Agencia Internacional de Energía en 2004, los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo son Estados Unidos, China, Rusia, Japón, India, y en Latinoamérica están Brasil y México. Actualmente, el cambio climático viene enfrentándose de la siguiente manera. En diciembre de 2015 en París se reunieron 195 países para pactar acuerdos en torno al clima y asumieron compromisos en este sentido. La Unión Europea se tomó muy en serio esta situación y se comprometió a reducir en por lo menos un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030. Todo lo anterior para concretar acuerdos de cara a la cumbre COP22 en Marrakech, Marruecos, en el próximo noviembre.